Estás en sintonía de Unos Minutos con mi pueblo, el espacio del sacerdote con su feligresía. Unos Minutos con mi pueblo. Hola, hola, muy buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado, feliz día en que la Iglesia nos invita a celebrar la memoria de Santa María, Reina, la Virgen, Reina universal de todo lo creado. Vamos a cantar, cantemos en la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Y es tan bueno estar así, juntos cantando al Señor, juntando nuestra voz y así exaltar un Dios de amor. Que es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, juntando nuestra voz y así exaltar un Dios de amor. Vamos a alabar, alabemos en la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, juntando nuestra voz y así exaltar un Dios de amor. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, juntando nuestra voz y así exaltar un Dios de amor. Exaltar un Dios de amor. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, un ángel me llevó a la puerta del templo que da hacia el oriente, y vi que la gloria del Señor venía del oriente. Se oía un ruido como el estruendo de un río caudaloso, y la tierra resplandecía con el fulgor de la gloria de Dios. Esta visión me recordó la que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad y la que había tenido junto al río Quebar, y caí rostro en tierra. La gloria del Señor penetró en el templo por la puerta que da al oriente. El Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y vi que la gloria del Señor llenaba el templo. Entonces oí que alguien me hablaba desde el templo, y el hombre que estaba junto a mí me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo las plantas de mis pies. Aquí habitaré para siempre con los hijos de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor habitará en la tierra. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. El Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. El Señor habitará en la tierra. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. El Señor habitará en la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Su Maestro es uno solo, Cristo, y su Padre es uno solo, el del cielo, dice el Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha.
Habla, Señor, que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Les invito a que juntos meditemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo desde el evangelista San Mateo en el capítulo 23 del versículo 1 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo lo quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filaterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los principales lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos, en este sábado el Señor nos regala este hermoso y profundo Evangelio, que no es otra cosa que la radiografía de Cristo en la tierra. Así quisiera yo denominar este Evangelio. Este Evangelio en el que Jesús, como a la multitud, nos habla, pero también como a sus discípulos, para que estemos atentos y para que de alguna manera nosotros pues también logremos comprender que hay en la vida momentos en que podemos estar como los escribas y los fariseos, con grandes conocimientos, con grandes cátedras, con grandes enseñanzas, pero muchas veces tenemos el peligro de que todo eso sea divorciado, por decirlo de alguna manera, o separado de la realidad de nuestras obras, de la realidad de nuestros actos. Y es allí donde nosotros también podemos obrar con el Señor, pedirle al Señor que nos conceda esa gracia de vivir lo que Cristo a través del Evangelio nos sigue mostrando como una manera práctica. Jesús se dirige a la multitud, se dirige a los discípulos para ponerlos en alerta. Yo siento que esto es una de las grandes tentaciones que los cristianos y los seres humanos tenemos, esto de que nuestras palabras, nuestro conocimiento, nuestras enseñanzas concuerden con nuestras obras.
Y hacia allá debemos ir, hacia allá debemos de alguna manera pedirle al Señor esa gracia. No somos perfectos, no somos santos, pero debemos esforzarnos para que nuestra vida tenga esa integridad. Fue lo que Cristo buscó y lo que de alguna manera Cristo denunció de los fariseos y de los escribas. ¿Por qué? Porque los fariseos pues vivían toda una realidad separada, ¿no? Separada de lo que ellos pues manifestaban como una gran enseñanza, aunque era muy buena, tanto así que Jesús mismo llegó a decir: hagan lo que ellos dicen, mas no lo que ellos hacen. O sea, es porque la enseñanza de alguna manera pues tiene ese fin. Y es lo que hoy, queridos hermanos, nosotros debemos aprender de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos enseña a través de su evangelio, a través de su palabra, nos enseña toda esta realidad que debe ser también para nosotros como una gran exhortación. No poner fardos pesados a la gente, no hacer cosas de las que nosotros no hacemos, tratar de llevar un cristianismo, conforme al de Jesús, que no vino a complicarle la vida a nadie, que no vino a ser obstáculo para nadie, sino que nos da esa primicia hermosa que está al final del Evangelio, pero como una gran riqueza que envuelve todo esto, ¿no? El mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. O sea, el servicio, la humildad, la sencillez, es lo que Jesucristo nos transmitió con su vida, y por eso en medio de este evangelio hace toda una pedagogía de la vida oculta, de aquellos que va creciendo en el silencio sin necesidad de tanta publicidad, sin necesidad de tanto protocolo, sin necesidad de tanta reverencia. Lo vemos aquí Jesús critica o señala fuertemente pues la actitud de los escribas y de los fariseos, que muchas veces pues buscaban honores, ¿no? Los primeros puestos, los lugares, los banquetes, los asientos de honor. Les gustaba que los saludaran en las plazas, que la gente pues los llamara maestros, ¿no? Es un poco toda esa realidad de la burocracia humana, religiosa, política, social, en la que muchas veces pues nosotros nos encontramos y que a veces pues también pues hay que decirlo, a veces participamos, ¿no? Pero hoy pues el Señor nos presenta toda esta realidad, ¿para qué? Para que nuestra vida vaya centrada en la enseñanza de Cristo, porque de lo contrario, esto de lo que Jesús habla en el Evangelio de hoy es un peligro constante, y lo afirma y lo enseña la Escritura. Nos lleva pues a una práctica diferente a la que Cristo nuestro Señor realizó. Al respecto de esto, el Papa Francisco pues decía, citando a Santo Tomás de Aquino, donde destaca que los preceptos dados por Cristo y los apóstoles al pueblo de Dios son poquísimos, son pocos. El Señor no nos deja un catálogo, ¿no? de normas y de estructuras, como especie lo que ha llamado el Papa Francisco, como esas alcabalas religiosas que a veces pretendemos los cristianos colocar en las iglesias o en las prácticas, ¿no? También San Agustín pues advertía, ¿no?, que los preceptos añadidos por la Iglesia posteriormente deben pues exigirse con moderación para no hacer pesada la vida de los otros fieles. Era lo que Jesús de alguna manera pues buscaba, ¿no? Cuando les decía a los escribas y a los fariseos: ustedes ponen unas cargas muy pesadas que ni siquiera ustedes las tocan con un dedo, ¿no? Y a veces pues esto acontece en nuestros ambientes, a nuestro alrededor. A veces buscamos como la ley del embudo, ¿no? Lo ancho para nosotros y lo fino para los demás, ¿no? Y no es así.
Jesús nos pone ese hermoso ejemplo, que más bien nosotros nos convirtamos en servidores, en esos servidores. Esta advertencia hecha hace varios siglos atrás tiene una tremenda actualidad, y lo veíamos en la Evangelium Gaudium del Papa Francisco, en el numeral 43, donde él hace referencia a esto. Es decir, poco, pero realizar grandes obras. Enseñar a los fieles no solo de palabra o con el intelecto, sino también a través de nuestro testimonio de vida. Esto muchas veces tiene mayor fuerza. Las palabras, a veces, aunque sean muy bonitas y vayan formuladas de gran teología o de gran conocimiento intelectual, pues si carecen de las obras y de la coherencia y de la continuidad entre la palabra y la vida, pues pierde todo el sentido. Es necesario pues mantener esta unidad a la que Jesús nos llama, pero solos no podemos, necesitamos pues de su gracia, necesitamos de su fuerza, para que todos nos convirtamos en ese signo de salvación y de esperanza. Les invito a que en este día, junto a María, Reina del cielo y de la tierra, hagamos nuestra comunión espiritual, diciendo: Señor Jesús, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Como no te puedo recibir hoy sacramentalmente, te pido que vengas en la comunión espiritual, que me llenes de tu presencia, que me sanes, que me liberes. Concédeme la gracia, Jesús, de preparar mi vida para un día recibirte en el santísimo sacramento del altar. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes, sobre sus familias, y les acompañe siempre. Amén. Señor, nos ponemos en tus manos, en ti nosotros confiamos. Queremos ser tus servidores, enséñanos a dar amor. Queremos ser tus servidores, enséñanos a dar amor. Bendice tú nuestros pasos y guía nuestro caminar. Que nunca, Señor, nos cueste tanto estar sirviendo a los demás. Que nunca, Señor, nos cueste tanto estar sirviendo a los demás.